Hola chicos, en esta sección crearemos un efecto de teletransportación disolviendo el alfa de nuestra textura en Perlin Noise. En nuestra carpeta Visual Effects he creado una nueva carpeta llamada Teleportation, en donde podremos encontrar nuestras subcarpetas OBJ y Text. La primera contiene nuestros modelos 3D y la segunda contiene las texturas de los objetos. Antes de continuar, crearemos tres materiales, uno para cada mesh en nuestro proyecto y los llamaremos Light, Platform y Dissolve. Luego crearemos tres shaders Unlit y los llamaremos de la misma manera. Nuestro shader Platform lo dejaremos con su configuración por defecto. Por lo tanto, para seleccionarlo, iremos a Unlit, Platform. Le asignamos la textura Platform Text. Luego, abriremos el shader Light, cambiamos su locación. En mi caso, utilizaré JetTeli. Eliminaremos Load y todas las entradas de Fog, ya que no las utilizaremos. Para poder crear nuestro efecto de luz, eliminaremos nuestras propiedades de textura y agregaremos dos nuevas propiedades. Color, la llamaremos Color, y será color blanco por defecto. Luego crearemos Intensity, la llamaremos Intensity y será un rango entre 0 y 1. Declaramos nuestras variables de conexión y el output de UVs lo hacemos igual al input de UVs. Este efecto será semitransparente y aditivo. Por esa razón, agregamos tags QTransparent y blend source alpha 1. Para generar el efecto de luz, iremos a nuestro Fragment Shader, retornamos una variable flotante de 4 dimensiones y pasaremos el color en RGB. En el caso del alfa, pasaremos la coordenada B de nuestro input de OBs para generar un degradé. Salvamos el código. Volvemos a nuestro proyecto, arrastramos los tres objetos a la escena, asignamos el material Platform a la plataforma, asignamos el shader Light a su material y finalmente asignamos el material Light a la luz. Como podemos notar, el efecto de iluminación está siguiendo la coordenada B de nuestros UVs. Para voltearla, iremos a nuestro código, crearemos una nueva variable flotante de una dimensión, la llamaremos Gradient, la haremos igual al valor absoluto de 1 menos la coordenada B. Reemplazamos el valor alfa por Gradient y multiplicamos por Intensity para modificar de manera dinámica el valor del alfa del shader. Salvamos el código. Si volvemos a Unity, ahora podremos modificar el valor de la intensidad de la luz sobre los otros elementos. Para generar nuestro efecto de teletransportación, utilizaremos nuestro shader y material Dissolve. Abrimos el shader, cambiamos su locación, eliminamos Load y además quitamos todas las referencias de entrada a nuestro Fog, ya que no las utilizaremos. Nuestro tags lo mantendremos en el subshader para que afecte a todos los pases que agreguemos y haremos nuestro Q igual a transparent.
Para generar nuestro efecto de teletransportación, vamos a necesitar dos pases. Un pase para el color y otro pase para la textura del mesh. En ambos pases utilizaremos la misma función para disolver el alfa de la textura. Entonces, ¿por qué utilizaremos dos pases si es la misma función? Debido a que el pase de color solo retornará color y estará en blending aditivo. En cambio, el pase de textura solo retornará textura. En ambos pases utilizaremos una nueva textura con Perlin Noise para disolver el canal de alfa. Volvemos a nuestro código y lo primero que haremos será duplicar nuestro pase por defecto. Entonces seleccionamos, copiamos y pegamos. Al primer pase lo llamaremos Color Pass y al segundo lo llamaremos Texture Pass. Para generar nuestro efecto de teletransportación, necesitaremos una nueva textura. Agregamos ThisText. La llamaremos Dissolve Texture y será de color blanco por defecto. Definimos nuestro sampler 2D en ambos pases. Además de nuestra textura, necesitaremos tres nuevas propiedades. Discolor, la llamaremos Dissolve Color y será de color blanco por defecto. ThisSmooth, la llamaremos Dissolve Smooth y será un rango entre 0 y 0.2. Finalmente, agregaremos ThisThreshold. La llamaremos Dissolve Threshold y será un rango entre menos 0.2 y 1.2. Continuamos definiendo nuestras variables de conexión en el Color Pass. En el caso de ThisSmooth y ThisThreshold, también las declararemos en nuestro Texture Pass, ya que también las utilizaremos ahí. Si volvemos a nuestro proyecto en este punto y asignamos nuestro shader al material, notaremos que las propiedades se han agregado correctamente. Sin embargo, aún no están conectadas en ninguna función. Asignamos las texturas Robot Text y Noise Text en sus respectivas propiedades y aplicamos el material a nuestro robot. Volvemos a nuestro código y nos iremos al Fragment Shader de nuestro Texture Pass. Creamos una nueva variable flotante de una dimensión, la llamaremos Dissolve y la hacemos igual a Text2D y como argumento pasaremos ThisText y el input de UVs. Como esta variable es de una dimensión, pasaremos solamente el valor red del color de la textura. Creamos una nueva variable de una dimensión, la llamamos Smooth y la hacemos igual a SmoothStep. Si nos vamos a la documentación oficial de NVIDIA, Standard Library Functions, encontraremos que SmoothStep nos pide tres valores: min, max y x. Esta función retorna un valor suavizado entre el min y el max y clampea a x con este valor. Esta función la utilizaremos para suavizar los bordes del Dissolve Texture. ¿Te gustaría obtener los archivos de este tutorial o ver la segunda parte de este video de manera inmediata? Apóyanos en Patreon
y accede a todo el material exclusivo, ofertas y recompensas que JetDaily tiene para ti.